Me llamo Fernando García Hernández y vengo en representación de un grupo de trabajo y nos hemos centrado en el usufructo. El usufructo, como ven en pantalla, se regula entre los artículos 467 y 529 del Código Civil, junto con el uso y la habitación. Todos ellos son derechos reales en cosa ajena, pues el usufructo, que es en el que nos centraremos, es de los derechos reales limitados, el de goce, el más amplio. Bien, estas son las cuestiones generales que desarrollaré a continuación del usufructo. Las cuestiones generales, derechos y obligaciones en el usufructo y extinción del usufructo. Bien. El origen histórico del usufructo se encuentra en garantizar el sustento del cónyuge viudo, pensado principalmente para las mujeres. En los casos en los que fallecía su marido, los legítimos herederos de los bienes eran los hijos, pero a la mujer, al cónyuge viudo, no se iba a dejar desprotegido. Entonces surgió esta figura para que ella pudiera gozar y disfrutar de los bienes de su marido hasta su muerte. Bien, el contenido básico es la facultad de percibir los frutos, el uso y el disfrute, a diferencia de la posesión, de la propiedad. Para los romanos esta constituía en el ius utendi, el ius fruendi y el abutendi, el derecho de usar, de aprovechar o disfrutar y de abusar. Al ser un derecho real limitado, el usufructo se basa en los dos primeros términos, el utendi y el fruendi, uso y disfrute. Vale. Los límites del usufructo se denominan el principio salva rerum substantia. Vale, y se basan fundamentalmente en la obligación de conservar la forma y sustancia de la cosa. Es decir, que cuando finalice el usufructo se entregue la cosa al propietario en el mismo estado en que se encontraba. ¿Qué ocurre si se incumple este deber de conservar? Pues el artículo civil, el Código Civil establece una serie de técnicas que protegen esta situación, como es la indemnización por daños y perjuicios en los casos, y se suma pues la pérdida del disfrute, que se pueda extinguir el usufructo en determinados casos, o la destrucción parcial de la cosa, que implicaría también que el usufructo subsiste en la medida que subsiste la cosa usufructuada. Vale, ¿por qué se caracteriza el usufructo? Pues porque por su naturaleza es un derecho real sobre cosa ajena y tiene eficacia erga omnes frente a todas las personas. Tiene un límite temporal que como máximo la jurisprudencia y el Código Civil establecen en dos generaciones, en el segundo grado de la familia, pero normalmente se establece con carácter vitalicio durante la vida de la persona. Recordemos el ejemplo del cónyuge viudo. Y por último también se caracteriza por ser transmisible. El derecho de usufructo permite la enajenación o su arrendamiento. Además, la ley hipotecaria establece que también se puede hipotecar. Los sujetos que intervienen en el usufructo, pues bien, el titular de la nuda propiedad, decimos que es nuda propiedad porque es la propiedad sobre la que recae el usufructo. Es decir, nudo propietario porque no puede hacer nada. Lo único que tiene es el dominio de la cosa. Por eso se llama nuda propiedad y nudo propietario. Y en contrapartida está el titular del derecho de goce, que es el usufructuario, que puede ser una persona jurídica o
o también una comunidad de personas. Respecto al objeto del usufructo, pues pueden ser tanto cosas muebles e inmuebles, siempre excluyéndose los derechos personalísimos. Y a este respecto hemos de diferenciar los tipos, que son el universal, que sería el que recae sobre todos los bienes del disponente, todos los bienes, fincas, coches y todos los bienes en los que se tenga a disposición. Después estaría el singular, que recae sobre bienes concretos. ¿Qué bienes concretos? Pues bien, dependiendo, puede ser total o parcial. Total sería un bien concreto, por ejemplo, una finca, la finca entera. Y parcial, pues el usufructo recae sobre una parte concreta de la finca. ¿Cómo se constituye el usufructo? Pues de forma legal, por el artículo 834 del Código Civil, que se menciona el caso ya nombrado del cónyuge viudo y su protección, pues con carácter voluntario, que es el constituido por la voluntad de las partes, y por usucapión. También se pueden constituir por usucapión si se cumplen los requisitos y los plazos establecidos en el Código Civil. Bien, la segunda parte, como ya mencionamos, hace referencia a los derechos y las obligaciones en el usufructo. En la diapositiva pone carácter dispositivo de las normas del Código Civil. Está en negro en un color diferente porque es fundamental. El Código Civil, nuestra legislación, establece que la regulación del usufructo tiene carácter dispositivo, es decir, si no se dice nada, interviene el principio de la autonomía. Si no se dice nada, nos regimos por el Código Civil. Siempre y cuando exista acuerdo de voluntades, principio de la autonomía de la voluntad, pues se rige por las partes, lo que digan las partes. Bien, las obligaciones en el usufructo son previas a la posesión, de cuidado de las cosas durante la posesión, las reparaciones y otras obligaciones dentro del usufructo. Vale. En primer lugar, las previas a la posesión son las más importantes y las dos admiten dispensa en el Código Civil. La primera de ellas es el inventario, que es fundamental porque nos permite determinar si la cosa se ha cuidado, es decir, si se ha mantenido la sustancia y el contenido de la cosa usufructuada, si se ha cuidado en definitiva. Al respecto del inventariado, pues el Código Civil no establece ninguna regulación formal ni ningún requisito formal. La otra obligación previa es la fianza entendida como garantía de la responsabilidad por incumplimiento del usufructuario. Bien, otra de las obligaciones, junto con las previas, son las de cuidado de las cosas en usufructo. Y el Código Civil exige la diligencia media, es decir, como se menciona tantas veces, la diligencia de un buen padre de familia, el uso correcto y adecuado del objeto. Otras obligaciones son las de las reparaciones. ¿Qué pasa con las reparaciones? Si tienen un carácter ordinario, esto se relaciona con el inventariado, ordinario en el sentido de que se mantenga la esencia de la cosa usufructuada, pues esas corren a cargo del usufructuario porque tienen la obligación de entregarlo en el mismo estado. Y si son extraordinarias, la jurisprudencia establece que corran a cargo del nudo propietario, del dominio, del que tiene el dominio del derecho. Sería un ejemplo, una causa de fuerza mayor, un terremoto que destroza la finca usufructuada, pues eso correría a cargo del nudo propietario. Bien, el incumplimiento de las obligaciones de inventario y fianza.
La regulación a este respecto es bastante confusa en el Código Civil. La encontramos en los artículos 494 y 496. Si no se presta la fianza, principalmente el nudo propietario tiene la posibilidad de retener y administrar los bienes, las cosas, objeto de usufructo. Y después, en caso del cumplimiento de la fianza con retraso, lo que ocurre es que subsiste el usufructo. Se tienen que restituir todos esos bienes que el usufructuario no haya percibido desde el momento en que se debió de constituir el usufructo. Y respecto al incumplimiento de la obligación de inventario, pues no se regula y se aplica analógicamente la norma del 494. Respecto a los derechos del usufructuario, principalmente tiene el derecho a la posesión. Está protegido por las normas que protegen la posesión en el Código Civil y que se encuentran en los artículos 431 y 432 del Código Civil. Otro de los derechos es el disfrute. El disfrute de los beneficios inherentes a la cosa en el ámbito objetivo y el disfrute en el ámbito subjetivo, pues por parte del usufructuario o de la persona a quien éste elija. Vale. La facultad de disposición es otro de los derechos. ¿Por qué? Pues por ejemplo, el usufructuario tiene la posibilidad de enajenar el derecho de usufructo y también, por su parte, el nudo propietario, que es el titular, le corresponden todos los derechos del dominio, de los actos de enajenación del dominio. Pues recordemos que el uso y el disfrute de la cosa lo tiene el usufructuario. Respecto a las mejoras, es un derecho que autoriza el Código Civil, autoriza al usufructuario a realizar mejoras siempre que no se altere la forma y la sustancia de la cosa, siempre que suponga un mejor provecho. ¿Qué pasa con el usufructuario que realiza mejoras? Pues que no tiene derecho a ser indemnizado. Vale. Respecto de la extinción del usufructo, existen numerosas causas. Ahora hablaremos de las causas y de las consecuencias de esa extinción. Las causas vienen todas reguladas claramente en el artículo 513. Son diversas. La muerte del usufructuario por cumplimiento del plazo por el que se constituyó el usufructo, por cumplimiento de la condición resolutoria que establecieron las partes en virtud del principio de autonomía de la voluntad, pues por consolidación. ¿Qué es consolidación? Es la unión de la propiedad y del usufructo. ¿Por qué se puede dar esto? Pues porque a lo mejor el usufructuario compra el dominio al nudo propietario. Entonces, consolidación porque se unen el usufructo y la propiedad, o al revés. También se extingue por renuncia del usufructuario, por la pérdida total de la cosa del usufructo, por resolución del derecho del constituyente o por prescripción. ¿Qué consecuencias tiene la extinción del usufructo? Fundamentalmente y en primer lugar, es la entrega de la cosa al nudo propietario, siempre en los términos en que se entregó en un primer momento. Tiene que ser igual, siempre y cuando no se haya alterado el contenido de la cosa y sin derecho a indemnizar, pues por las cosas que le hayan ocurrido al bien como consecuencia del deterioro lógico por su uso. Y otra de las consecuencias es el abono de
de los desembolsos realizados por el usufructuario si existiese el derecho de reintegro, pues por aumento del valor de la finca, las contribuciones o los gastos ordinarios de cultivo. Bien, esto es una pequeña parte del conocimiento sobre el usufructo. Si quieren ampliar información, aquí tienen la bibliografía de donde se ha extraído, si quieren conocer todos los recovecos sobre el usufructo.